Nací el día de todos los vivos, porque fue un día después de el día de todos los santos o el día de todos los muertos. Y yo cambié el tema que iba a predicar, que según el leccionario era la escritura que ustedes tienen en el boletín, y quise reflexionar y compartir con ustedes sobre esa pregunta, ¿no?, que nos hacemos todos. ¿Qué pasa con nuestros santos? ¿Qué pasa con nuestros muertos? Y a algunos de ustedes les sorprenderá encontrar un altar a la entrada de la capilla, en una iglesia protestante, una iglesia presbiteriana. Y la primera vez que Gabriel y Abraham construyeron esa capilla con la ayuda de otros, siempre me meto en problemas cuando digo nombres. Yo sé que Fernando y María también ayudaron y quizás otros, pero la primera vez que lo hicimos, hace 2 años, para mí era muy interesante, cuando estaba aquí en la semana, mirar las reacciones y las caras de las personas. Algunos sorprendidos, otros con incredulidad, otros curiosos. Y cuando me veían por allí caminando me preguntaban, y yo trataba más o menos de explicar un poquito. Nosotros los latinoamericanos, los hispanos, tenemos una manera de celebrar la muerte, especialmente los mexicanos. Lo que yo recuerdo de los velorios y de los entierros en mi natal Venezuela es que se hacía un party. Aunque la gente estaba dentro llorando frente al ataúd, lo que pasaba alrededor era una fiesta. Todo el mundo empezaba a echar cuentos y chistes del muerto o de la muerta. Y alguien quizás piense que es ofensivo, pero es parte de la cultura de Venezuela, que hemos aprendido a reírnos de todo, hasta de la muerte. Y en México, como ustedes lo ven en el altar, hay muchos colores. La gente hace una manera muy creativa al referirse a la muerte, porque se ve la muerte desde otra perspectiva, desde otro ángulo, desde otra visión. Y esto los latinoamericanos lo absorbimos de las culturas indígenas, de las culturas originarias. Celebramos el Día de Todos los Santos o el Día de Todos los Muertos como una oportunidad de recordar a nuestros seres queridos, pero no solo de recordarlos, sino de celebrar la vida de ellos. Ahora, yo sé que este tema, y quizás el que se construya un altar en la entrada de una capilla protestante, a lo mejor incomode a algunos, les cause ciertos sentimientos, porque hay mucha gente de otras culturas que se acerca a la muerte de una manera negativa. Ven la muerte como algo oscuro, como algo negro, como algo a lo que hay que temerle. En las culturas precolombinas, indígenas nuestras, la muerte no era algo a lo que había que tenerle miedo, sino al contrario, era algo en lo que se podía recordar a las personas que vivieron y sus buenas obras. Los orígenes están muy atrás en las culturas de los aztecas, de los mayas, de los náhuatl, de los totonac y de todos esos ancestros nuestros que por 3000 años, hace más, hacían todos estos rituales de la muerte. Ellos simbolizaban la muerte por medio de los esqueletos y de las carabelas, que los vemos por allí en los altares. Y ellos lo hacían como una festividad, celebrando la vida de las personas de su comunidad que habían muerto. Como les dije antes, para algunos
celebrar de esta manera puede ser mórbido, puede ser pagano. Y eso fue lo que ocurrió cuando los españoles llegaron a nuestra América. Yo acabo de regresar este fin de semana de la ciudad del Paso, Texas. Llegué anoche. Ya había ido yo en 2 oportunidades hace años, pero nunca había tenido la oportunidad que tuve ahora de caminar. Y me fui para el famoso Álamo, ¿verdad? Hay una película y todo eso, y el castillo y lo que ocurrió allí. Y ahí me senté a platicar como por 1 hora con los locales, tanto de los anglosajones como de los mexicanos, y escuchar las historias. Y hice el recorrido, pasé 4 horas. Es un museo ahora donde recuerdan la famosa invasión del general Santana. Con sus tropas mexicanas invadieron el fuerte del Álamo y hicieron una masacre y mataron a como casi 400 personas estadounidenses, norteñas que estaban allí. Algunos sobrevivieron. Luego, más adelante, enviaron otras tropas y derrotaron al general Santana, y toda esa historia que se mezcla ahí de lo que hoy es Texas, que originalmente era una colonia española y después pasó a ser México, y luego por medio de esta guerra es propiedad de los Estados Unidos. Cuando esos españoles estaban allí, ellos horrificados, y los que llegaron a nuestra América Latina, con todas estas costumbres que tenían los indios latinoamericanos sobre la muerte, ellos decidieron que para convertir a los nativoamericanos, entonces había que cambiar el festival al comenzar noviembre, para que coincidiera con la celebración católica del Día de Todos los Santos. ¿Va conmigo? Entonces lo que hicieron muchos de los nativos, porque ustedes recuerdan que la colonización de nuestra América se hizo con la espada, y más después llegaron los misioneros con la Biblia, pero primero fue la espada. Y mucha de nuestra gente indígena resistieron hasta lo último esa colonización. Sin embargo, cuando ya se vio que por la superioridad y el poderío español, que venían con el fuego, con las escopetas, ellos entonces cedieron. Pero en lugar de ceder 100% su cultura, sus creencias, lo que hicieron fue suplantarlas. Entonces, cuando el español le dijo a los nativos que ya no podían hacer sus celebraciones acentrales sobre los muertos, sino que tenían que celebrar el día católico de Todos los Santos, los nativos accedieron. Pero en su corazón y en su espíritu y en su mente siguieron con su celebración. Entonces, el Día de Todos los Santos se transformó como una especie de excusa para ellos continuar con sus celebraciones. ¿Van conmigo? Y en ese proceso de colonización, más adelante llegaron los protestantes. Entonces los protestantes anglosajones venidos de Europa, que llegaron al norte de Estados Unidos y luego bajaron, cuando llegaron al sur de los Estados Unidos, se encontraron entonces con estas tradiciones muy arraigadas. Y entonces ellos le dijeron que no era correcto celebrar el Día de los Santos de esa manera en que se celebra. Y yo siempre me meto en problemas cuando trato de dar aquí clases de historia, teniendo una doctora y una historiadora aquí entre nosotros. Pero para brincarme un poquito la historia, cuando el movimiento protestante creció en los Estados Unidos y se fue diversificando, llegaron a un extremo donde todo lo que olía católico había que rechazarlo porque era malo. Y es entonces por eso que muchas iglesias protestantes, y especialmente muchos de los misioneros que fueron aquí al norte, a Sudamérica, llegaron con una actitud de que todo lo católico era malo, de que todo lo católico no era bueno. Y entonces algunos de los que crecimos en iglesias protestantes en América Latina, crecimos pensando que ser católico era malo.
y a veces nos veíamos con una rivalidad. También tiene que ver porque muchos de los líderes católicos ejercieron violencia contra muchos de los misioneros que fueron a América Latina. Y muchas de las personas que se convirtieron a las iglesias protestantes sufrieron la persecución de parte de la iglesia católica y de parte de los líderes católicos. Y entonces creció como una rivalidad entre esos ambos sectores de la cristiandad, especialmente en nuestra América Latina. Porque aquí en Estados Unidos la iglesia católica tuvo que aprender a convivir con la mayoría protestante. Y hoy en día seguimos en una nación que sigue siendo mayormente protestante, pero que la iglesia católica individualmente como denominación sigue siendo muy grande o la más grande, si las ponemos individualmente. Entonces, en medio de ese encuentro de lo indígena, de lo europeo y de lo anglosajón, estamos nosotros, que primero llegamos al catolicismo y el catolicismo nos dijo que todo lo ancestral de nuestros indígenas era malo. Pero luego nos convertimos, algunos, a las iglesias protestantes y entonces nos dijeron que todo lo católico era malo. Sin embargo, muchas de estas costumbres sobreviven en nuestras culturas y en nuestra gente. Yo estaba allá en El Paso, la noche de Halloween, y salí a caminar y a mirar todos los altares que construyen ahí en el sureste de los Estados Unidos y aquí en California. Solo basta caminar un poquito allí por la Colorado y el Playhouse District y mirar. Algunos de nuestras personas aquí en la iglesia lo hacen en sus casas. Entonces, ¿cómo encontrar y diferenciar todo lo que es cultural y lo que no es cultural? ¿Qué ocurre con nuestros muertos? ¿Qué es la mejor manera de celebrar su vida y su memoria? Eso pasaba por la mente de Pablo cuando escribe estos dos pasajes, una a los Corintios y otra a Tesalonicenses. En Corintios, Pablo está tratando de hablar de que el ser humano está compuesto de un cuerpo que se siembra y que va a la tierra. Pero Pablo, por otra parte, dice que hay un ser espiritual, el espíritu, el alma, que nunca muere. Y que esa alma y que ese espíritu va a la presencia de Dios. Básicamente es lo que Pablo está tratando de decir, que la muerte física no es el final de la historia, sino el comienzo de la nueva vida espiritual en la presencia de Dios. Luego, cuando vamos al otro pasaje de Tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica estaban muy preocupados, porque cuando Cristo se fue, Él le dijo a sus seguidores que Él regresaría pronto. Y la mayoría de la gente del Nuevo Testamento entendió que ese pronto era a la vuelta de la esquina, que era una cuestión de días, o era una cuestión de meses, o a lo mejor era una cuestión de años. Pero cuando ellos empezaron a darse cuenta que no venía Cristo y que mucha gente cristiana moría, había preocupación en ellos. Bueno, ¿y qué pasa con nuestros muertos? Y la razón de la preocupación es porque había muchas teorías en el mundo antiguo sobre el estado final de las almas. Algunos hablaban de la reencarnación, de que la gente se iba y luego reencarnaba. Otros hablaban de que había un gran vacío y que las almas se desprendían del cuerpo y luego andaban errantes y peregrinas en el espacio sideral, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo, para darles un poquito de orientación y claridad, les habla de que no debían ponerse tristes y que no debían perder la esperanza, porque como Cristo había muerto y resucitado de entre los muertos, así Cristo algún día también iba a resucitar a todos los que murieron con Él. Sin embargo, esto de la muerte ha abierto el espacio para muchas creencias y tradiciones. Yo recuerdo a mi abuelita que siempre oraba todas las noches a las ánimas benditas. Y ella agarraba su rosario y ponía una botella con agua en su altar.
Y luego al altar al lado le ponía su gran velón blanco y empezaba mi abuelito a orarle a las ánimas benditas. A la mañana siguiente ella se levantaba y veía que el vaso de agua había bajado a la mitad. Y entonces nos decía: las ánimas benditas vinieron a tomar agua porque estaban sufriendo en el purgatorio y necesitaban calmar su sed. Lo que la abuelita no sabía era que los nietos eran bien traviesos y a la medianoche se paraban y se echaban su traguito de agua. O cuando no hacíamos eso, por la cercanía de la vela al agua, cierto margen de agua se evaporaba y entonces bajaba. ¿Por qué? Porque a mi abuelita le enseñaron que cuando las almas morían, andaban en penitencia. Y si la persona había sido buena, podía salir de la penitencia. Pero si la persona había sido mala, de malas obras, iba al purgatorio. Y allí en el purgatorio era castigado, castigada. Y luego de eso, había que pagar penitencias, había que hacer misas para rescatar las almas del purgatorio. Pablo nos dice que no existe el purgatorio, que no existe ningún estado de limbo, que no existe nada por ahí en el espacio sideral, que no hay reencarnación. Pablo nos dice así: les decimos a ustedes como una enseñanza de Dios, que nosotros los que estamos vivos, para cuando venga el Señor, no nos vamos a adelantar a los que murieron, sino que se va a oír una voz de mando, una voz de un arcángel, como el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y dice Pablo: los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Ahora, y ya voy a terminar, no confundan la segunda venida de Cristo con el cuento de caminos del rapto. ¿Lo han oído? A veces yo voy manejando por el freeway de Los Ángeles y alguien adelante me va con un sticker que dice: cuidado, en caso de que Cristo venga, este conductor se va a quedar, este vehículo se queda sin conductor. Hay una teología y una enseñanza que dice que en el momento en que Cristo venga, los que son creyentes se van, desaparecen. Y luego aquí en la tierra van a pasar 7 años de tribulación y va a venir el anticristo y todas esas cosas. Hasta ahora hay una película en el cine sobre esto y una serie de libros y todo. Y es una industria multimillonaria. Los libros cristianos que más se venden son los libros que tienen que ver sobre las predicciones del futuro. No me quiero meter mucho en eso, pero este pasaje no está hablando de eso. Este pasaje habla de que al fin de los días, los santos nuestros, los muertos, los que sembramos en la tierra, van a resucitar para estar con Cristo en la presencia de Dios y en la presencia nuestra. La teología reformada habla de algo que se llama la perseverancia de los santos. Es uno de los puntos finales, donde creemos y enseñamos que a pesar de la depravación total que hay en la humanidad, nosotros los que hemos sido escogidos por Dios vamos a perseverar hasta el fin de los días. Por eso Pablo le dice a los filipenses: el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Jesús dijo en Juan: yo soy la vida eterna y no van a perecer para siempre, ni nadie les va a arrebatar de mi mano. Todos nosotros hemos sido amenazados por la muerte. Todos nosotros tenemos la dolorosa experiencia de perder un ser querido, de perder un padre, de perder una madre, de perder al abuelo, la abuela, el hermano. Muchos de ustedes vienen de países donde la guerra fue causante de violencia y de muerte y de separación dura. Todos los santos que se fueron antes que nosotros, algunos por el proceso natural de la vida, por eso es que a mí no me gusta acordarme cuántos años cumplo,
porque sé que estoy perdiendo cabello, porque ya estoy más lento en algunas cosas. Y todos vamos a ese camino inevitable de sembrarnos en la tierra. Unos se nos adelantan, otros vamos más despacio. Y a veces no tenemos respuestas cuando la muerte nos encuentra. Yo leía con tristeza, estando en San Antonio, las 3 jovencitas que salieron a celebrar Trick or Treat en Santa Ana, llenas de vida, latinas, de bajos recursos. Dice la historia que como las niñas no tenían con qué comprarse el bendito traje, se pintaron su carita con lo que tenían en la casa y salieron y se unieron con otra compañerita del colegio. Y cuando iban a cruzar la calle, pasaron 2 desalmados y las atropellaron y salieron corriendo. Esas madres, esos padres, esa familia nunca imaginaron que este sábado, este viernes en la noche, era el último día que iban a ver esas niñas. La muerte nos sorprende de unas maneras que a veces no esperamos, pero la esperanza de la resurrección nos da el aliento, nos da la esperanza y la seguridad de que las personas que mueren creyendo en Cristo están en su presencia, descansando hasta el día del retorno de Cristo a la tierra, donde resucitarán primero y se reunirán luego con nosotros los que hayamos quedado. El trabajo es para nosotros continuar la obra y dejando que Dios siga haciendo su obra perfecta en nuestras vidas, para no desviarnos del camino y poder algún día estar todos juntos en la presencia de Dios. A mí me alegra ver la gente que celebra sus raíces, que celebra su cultura, que mantenemos vivos esos símbolos que algunos nos han dicho que no debemos hacerlo porque es pagano. Pero quisiera que nosotros pensáramos en la verdad más amplia de la vida eterna después de la muerte, y que algún día todos nosotros y nosotras estaremos juntos con los santos. Durante el tiempo de la oración hoy vamos a recordarlos, dar la oportunidad que cada persona pueda recordar a esas personas. Ya les voy a explicar lo que vamos a hacer. Les invito a estar en pie, hermanos y hermanas, y vamos a unirnos en la confesión de fe, que está también en la hojita suelta que le dimos. Vamos a unirnos a Elizabeth, donde dice afirmación de fe, y esta nos viene de una parte de la breve declaración de fe de la Iglesia Presbiteriana. En la vida como en la muerte pertenecemos a Dios. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo